Movimientos en masa por infiltraciones de agua en el talud ubicado kilómetro 60 al kilómetro 72 vía Piedecuesta Pescadero, conformado por Diego Alejandro Urán Delgado, Joan Sebastián Pinto Ravelo, Juan Diego Zambrano Castro y Johan Santiago Buitrago Vargas. En el siguiente documento se conoció por qué se dan los movimientos en masa en laderas o taludes generados por infiltraciones de agua, y se identificaron las posibles fallas que causan los movimientos en masa de estos. Posteriormente se determinaron los principales esfuerzos generados por infiltraciones de agua en un talud o ladera, y por último se estableció un método de estabilización para mitigar los movimientos en masa en los taludes. Como es común, el suelo está expuesto a cambios generados por diferentes factores o fenómenos naturales, y uno de ellos es la lluvia. En taludes o suelos que presentan poca vegetación y texturas arenosas principalmente, las infiltraciones de agua son un gran problema debido a los procesos de erosión y desestabilización de estos. En este proyecto se propuso, entre los objetivos específicos, el de una red de fibra natural fabricada con yute y coco, los cuales son agentes naturales y que tienen grandes capacidades de absorción hasta de un 50% y propiedades de resistencia a la tensión, compresión y torsión, lo cual permitirá que al talud aplicado se le genere mayor protección, mitigando el porcentaje de deslizamiento por exceso de lluvias o infiltraciones de agua. Objetivos. Nuestro objetivo general es conocer por qué se dan los movimientos en masa en laderas o taludes generados por infiltraciones de agua. Nuestros objetivos específicos son identificar las fallas que causan los movimientos en masa de laderas o taludes, determinar los principales esfuerzos generados por infiltraciones de agua en un talud o ladera, y por último establecer un método de estabilización para mitigar los movimientos en masa en taludes o laderas. En nuestro marco teórico, primeramente hablaremos del concepto de un talud. Un talud es una superficie inclinada del terreno. Sus pendientes se caracterizan por tener ángulos superiores a 30 grados con la horizontal y una altura total acumulada superior a 3 metros. Enseguida se habla de la parte histórica. Según Hernández Perdomo, en el transcurso de los años, la estabilidad de un talud puede fallar debido a cambios en la topografía, sismicidad, flujo de aguas subterráneas, pérdida de resistencia, cambios en el nivel de esfuerzos y meteorización. También se habla de la estabilidad de taludes en laderas naturales o intervenidas. Para los análisis de estabilidad de laderas naturales o intervenidas y taludes, se debe tener en cuenta la geometría del terreno antes y después de cualquier intervención constructiva, la distribución y características geomecánicas de los materiales del subsuelo que, como tal, conforman el talud, las condiciones hidrogeológicas e hidráulicas, las sobrecargas de las obras vecinas, los sistemas y procesos constructivos y los movimientos sísmicos. Posteriormente se habla del efecto de las condiciones de agua subterránea sobre la estabilidad de taludes en suelos. Las cargas hidráulicas y presiones de poros en una ladera reflejan el estado fijo o temporal del sistema de flujo de agua subterránea que existe en la ladera. De igual modo, se puede realizar estimaciones razonables de la estructura de la capa freática y de la proporción de los tipos de suelo. Asimismo, se es viable prever las distribuciones de presión de poros a lo largo de la superficie del deslizamiento potenciales mediante la edificación de redes de flujo con el apoyo de una simulación analítica, numérica o análoga. En la imagen vemos un sistema de flujo de aguas subterráneas en taludes. El primero es un sistema de flujo estático. El segundo es un sistema de flujo convencional supuesto pero incorrecto. Y en el tercero vemos un sistema de flujo típico en laderas. Después se tienen en cuenta los efectos del agua subterránea en la estabilidad de taludes.
Este comprende aspectos de flujo de agua subterránea en laderas rocosas. Para ello, en la primera imagen se notan posibles grandes diferencias en las presiones de los fluidos de las fracturas rocosas adyacentes. En la segunda imagen se ve la relación de las fluctuaciones transitorias del nivel freático en laderas de suelo porosos y de baja porosidad. Y en la tercera se ve la alerta de falla como un estancamiento de agua subterránea de baja permeabilidad o como una superficial de desagüe de alta permeabilidad. Finalmente, se recolectó información de un método para la estabilización del talud ubicado del kilómetro 60 al 72 vía Piedecuesta Pescadero. Con el fin de mitigar los movimientos en masa, se recolectó información sobre la estabilización del talud con la fibra de coco y yute, ya que estas fibras se caracterizan por presentar una gran capacidad de absorción de agua, lo que permite que no se presenten saturaciones de agua en el interior del talud. La fibra de coco posee gran capacidad de aireación y retención de agua. Se rehidrata fácilmente, por lo que la respuesta al estrés hídrico es rápida. Un coco contiene alrededor de 125 gramos de fibra, por ende, la capacidad de retención de agua es de 3 a 4 veces su peso. Normalmente, los poros más grandes se llenan de aire en lugar de agua y proporcionan oxígeno a las raíces. Los poros de tamaño mediano se llenan con agua que pueden ser extraída con facilidad por las raíces. Asimismo, las principales características del yute son que las fibras vegetales son muy fuertes. Estas fibras se destacan al no oxidarse y tener la capacidad de absorción de agua moderada al presentar una humedad alta. La fibra yute tiene una buena capacidad de absorción de humedad, que depende de sus numerosos grupos polares OH. Tienen un valor de recuperación de humedad que varía del 36% al 100%. Para explicar el desarrollo del tema se han planteado una serie de preguntas para poder dar así mayor entendimiento a la temática trabajada. La primera pregunta que se planteó es ¿qué está sucediendo? Con las recientes lluvias caídas sobre el departamento del Santander, particularmente en el área metropolitana de Bucaramanga, se han ocasionado algunos derrumbes y desbordamientos en pequeñas corrientes, generando así infiltraciones que conllevan a los movimientos en masa en taludes o laderas. Las lluvias sobre las partes altas se precipitan sobre pequeños cauces, desbordando su capacidad y arrasando con todo lo que se encuentra a su paso. Estas aguas conllevan a que el suelo pierda algunas de sus propiedades, ocasionando coluviones en los mismos. Los taludes suelen deslizarse debido a factores de cargas externas, haciendo colapsar obras como vías de comunicación, sistemas de captación, viviendas, etc. La segunda pregunta que se planteó es ¿dónde está sucediendo? Un claro ejemplo de lo anteriormente mencionado es la situación que sucedió en el talud que se encuentra ubicado en el kilómetro 60 hasta el kilómetro 72 de la vía que comunica el municipio de Piedecuesta con la vía que conduce a Pescadero en el sector de la vereda Curos, claramente en el departamento de Santander. Esta vía de primer orden, o también llamada principal, debido a que comunican las capitales de las ciudades, ha sido la más afectada en términos de deslizamientos de tierra debido a la inestabilidad de los suelos, principalmente en los taludes que se encuentran en el sector. Todo esto es debido a su posición geográfica, que es totalmente escarpada con grandes taludes y por estar ubicada en un terreno montañoso. La tercera pregunta que se planteó es ¿por qué está sucediendo? Generalmente sucede por las mayores precipitaciones registradas, por la extensión de la zona urbana, por acciones de deforestación e invasión de los canales naturales de cargas de aguas lluvias. Todo esto ocasionó que el fenómeno se hiciera más notorio y que causara un mayor impacto negativo en el sector. Debido a lo anteriormente mencionado, la movilidad es la primera acción problematizada, por cuanto en fin de evitar mayores daños se debe restringir tanto el paso vehicular como el peatonal, a fin de verificar y actuar sobre los daños ocasionados, asimismo afectando las condiciones laborales y de comercio del sector, y por ende se afectan los servicios públicos por daños en su infraestructura.
En efecto, por las necesidades anteriormente mencionadas, incluyendo la conciencia ambiental, se pretende plantear un método de estabilización usando las fibras naturales de coco y yuté para la estabilización de taludes. Dichas fibras, por su capacidad de absorción de agua, regulan la escorrentía superficial e infiltración del suelo cuando hay precipitaciones elevadas o cuando se encuentran en zonas de suelos tropicales. Además, esto mantiene un equilibrio en la temperatura del suelo y sirven de nutrientes para activar la estabilización del talud. Al realizar un análisis de las infiltraciones de aguas en los taludes, se comprende que es de gran importancia conocer los movimientos en masa que se dan en laderas o taludes. Generalmente la desestabilización de taludes por infiltraciones genera impactos socioeconómicos y se hace necesario llevar a cabo una investigación acerca de las afectaciones que se pueden dar en la estabilidad del mismo para que se produzcan los correspondientes planes de control del riesgo. Además, esto permite prevenir muchos desastres ocasionados por el actuar impredecible del agua y del hombre, ya que casi siempre no se hace la gestión de la información necesaria para conocer si se puede o no construir y transitar en ciertas zonas que son muy vulnerables al proceder de los fenómenos de la Tierra. Esto causa que se tengan problemas serios que afectan a la sociedad de manera social, económica y ambiental. Para evitar estas afectaciones es importante conocer alertas y las etapas de los movimientos en masa de laderas o taludes con el fin de identificar el riesgo para la sociedad. Por ende, este trabajo está basado finalmente para prevenir las infiltraciones y se analizó un método basado de la estabilización del talud ubicado en Piedecuesta Pescadero con fibras naturales, el cual se analizó que obtendrá un talud que no presentará ningún tipo de filtraciones de agua por la permeabilidad de la fibra de coco. Asimismo, se evitará que el talud falle porque la fibra de yute es tan fuerte que no permitirá los movimientos en masa generados por filtraciones de agua. Conclusiones. Se determinó que la causa de las fallas, como los movimientos en masa en el talud, se deben principalmente a la pérdida de la capa vegetal. La implementación de manta de fibras naturales como la de coco y yuté forman un método favorable para la estabilización de taludes con pendientes altas en suelos áridos y con gran presencia de infiltraciones, ya que estas fibras se caracterizan por retener la humedad y mitigar los movimientos en masa. En los movimientos en masa de tierra, o también llamados taludes, el principal esfuerzo que se genera en el suelo es el de cortante.